Julio Ramón Ribeiro, considerado uno de los mejores cuentistas que ha tenido el país después del maestro Abraham Valdelomar. Ellos dos son los máximos representantes del cuento. Él decía: yo veo y siento la realidad en forma de cuento y solo puedo expresarme de esa manera. ¿Por qué lo decía? En el momento en el que él escribía los relatos, los cuentos, apareció el boom de la literatura latinoamericana. Y el boom trajo consigo principalmente la novela. Los del boom fueron novelistas. El maestro Julio no se alineó al boom, no se convirtió en novelista, porque como él mismo lo dice, él miraba la realidad en forma de cuento. Y él se quedó escribiendo cuentos. No se alineó al boom. Por eso es que el maestro no pertenece al boom. Ya no se alineó. Él siguió escribiendo sus cuentos y esa es su máxima producción. ¿Ya? De él vamos a analizar, ya les había indicado anticipadamente para la lectura, que vamos a analizar Los gallinazos sin plumas, cuento central, y el cuento Alienación. Muy bien. Fue escritor, periodista y diplomático. Nace el año 1924 en Lima. Gran parte de su vida vivió en el barrio de Miraflores. Pertenece a una familia acomodada. De clase alta no puedo decirles porque su familia es acomodada, de clase media, eso sí. Su papá trabajaba como contador en una empresa. Bien. Él estudió Derecho y Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Letras en la Universidad Mayor de San Marcos. En estas casas superiores de estudios debió haber tenido buenos maestros de literatura. Sin embargo, él considera a su padre como su mejor maestro de literatura. ¿Y por qué? Julio nos cuenta de que su padre era un asiduo lector. Le gustaba leer. Tenía una portentosa biblioteca, que cuando llegaba, dice, de su trabajo, él tenía 2 hermanos, una mujercita y un varoncito, su padre los llamaba, hijitos, venga, los sentaba en su regazo y les contaba sus lecturas, lo que él leía, sus historias, lo que les contaba. Al término del relato, dice que Julio se quedaba y le preguntaba a su papá: papá, ¿dónde has leído esa historia que nos acabas de contar? Su padre le agarraba de la manito, lo llevaba a la biblioteca, sacaba el libro y se lo entregaba. Con razón, pues, hijos, ¿no? Lo considera su mejor maestro de literatura, porque nuestra función principal de los literatos es que nuestros alumnos lean. Espero haberlo logrado con ustedes. O por lo menos tengo 3 semanitas más para poder lograr con ustedes que les guste la lectura, que desarrollen ese hábito lector, ¿no? En el caso de Julio Ramón Ribeiro, su padre lo encaminó en el mundo de la lectura, pero ahí no quedó, porque tanto fue la influencia y el gusto por la lectura de estos relatos que terminó siguiendo el camino de la literatura. ¿Verdad? Por eso nos cuenta en su introducción de La palabra del mudo lo siguiente. Dice: el cuento es un género literario que siempre me ha cautivado desde niño, para ser exacto. Nunca olvidaré la impresión que me causó la lectura de Garduño de Anatole France. Cuando tenía 11 o 12 años, al llegar al final sentí una especie de sofocación o de vértigo por lo inesperado del desenlace. Más tarde, otros cuentos me sedujeron, pero por razones diferentes, dice. Los ojos de Judas de Valdelomar, por su tono melancólico y nostálgico. La botija de Pirandello, por lo divertido de la situación, y la carta robada de Poe, por lo ingenioso de su intriga, y así nos estaría diciendo todas las lecturas que leyó el maestro, que lo influenciaron y lo encaminaron en el mundo de la literatura. No es lo único, hijos,
que nos encamina a la lectura. Hay otras cositas más, ¿no? Otras sustancias de las que estamos hechos los escritores. Otras sustancias. Pero la lectura es una de ellas, ¿verdad? Y quizás una de las más importantes. Muy bien. Él, al terminar sus estudios universitarios, no va a ejercer derecho. Eso ya lo sabe, ¿verdad? Nada de derecho. Él va a seguir el camino de la literatura. Él obtiene una beca en España para seguir estudios literarios. Él estudia un año en España. Cuando termina su beca, él toma la decisión de quedarse a estudiar en Europa, en Francia principalmente. Es así que le comunica a su madrecita. Para ese momento, su padre había fallecido. Así que la madrecita le va a decir, hijito, ya sabes que tu papito no está, ¿cómo te voy a ayudar económicamente? No tenemos. Entonces Julio le dirá, mamacita, no te preocupes, yo voy a trabajar. Es así que Julio se queda en Francia a estudiar y va a trabajar 1000 oficios, de todo. Como obrero, como repartidor de diarios, como corrector de estilo, como conserje, etc. De todo va a trabajar. Se casa con Álida Cordero, con quien tendrá a un único hijo llamado Julio como él, a quien le decía Julito. Para Julio, el placer de escribir era igual que el placer de fumar. Los escritores jovencitos suelen tener elementos que nos acompañan en el momento creativo. En el caso del maestro era el cigarro. Algunos otros más, el vino, una habitación, un gato, una rolita, pero todo eso podía faltar, menos el cigarrito. Él tenía que fumar para escribir y esto lo termina enfermando. Julio va a caer gravemente enfermo. Va a ir a parar a la clínica y el doctor le va a decir que si no se cuida, solamente le vaticina 2 años de vida. Su esposa, que todavía tenía el guaguito, al chiquitín, todavía, bebito, le dirá pues a Julio, tienes que cuidarte. Es así que el maestro va a estar casi 2 años, 2 años y medio sin escribir y sin fumar, haciendo ese tratamiento para dejar de fumar. Cuenta Julio que esos 2 años y más fue una tortura para él. No solamente por no fumar, sino por no escribir. Llegaba del trabajo, daba vueltas por todo lado. No sabía qué hacer, no le estaba encontrando sentido a su vida. Hasta que una mañana mira a través de la ventana, enfrente había, dice, una construcción de donde salieron 2 hombres. Se pusieron a charlar. Uno de ellos llevó su mano al bolsillo de la solapa, sacó unos cigarritos y se puso a fumar mientras charlaba con su amigo. Esto hizo que el maestro Ribeiro decidiera nuevamente volver a fumar. Y se dijo lo siguiente: si para vivir tengo que escribir y para escribir tengo que fumar, bienvenida la muerte. Esa fue su decisión. Nadie podemos criticarle, hijitos, de que por qué, para qué, cómo. No, cada uno tiene la decisión de hacer con su vida lo que quiera. Y en el caso del maestro Julito, pues él tomó esa decisión de seguir fumando y escribiendo. De esa experiencia de fumador va a escribir su libro autobiográfico Solo para fumadores. Pero miren, hijos, la vida, cuando uno lo mira con ojos optimistas, le das una sonrisa a la vida te regala años. El maestro no va a morir en ese tiempo, y miren, y vamos a ver por qué. ¿Cómo así Julio consigue que la vida le regale más años? En París escribe gran parte de sus obras y algunas las publicará en Lima.
Su carrera como escritor comienza con la publicación del cuento La vida gris en la revista Correo Bolivariano. Cuenta el maestro que cuando publica su primera obra, le entregan los ejemplares, ¿no? Le trajeron la cantidad de libros que habían impreso. Él estuvo feliz, lo vio bien bonito, bien encuadernadito, todo estaba excelente. Pero cuando voltea la tapa del libro, en donde suele ponerse pues la biografía y la fotografía, jovencitos, todo estaba bien menos la fotografía. En la fotografía había un señor de raza negra y robusto. Sin embargo, Julio es blanco y delgado. No era él. ¿Qué podía hacer en ese momento? Los cascarrabias, usualmente pues lo denunciamos al editorial, ¿no? O quemamos los libros, nos ponemos a llorar, a patalear, a renegar de la vida, ¿no? Los cascarrabias. Pero en el caso del maestro Ribeiro, no. Él miró, le sonrió al caballero, al señor, y le dijo, bueno, ahora serás Julio Ramón Ribeiro, pues tú no me representarás y que se reparta los libros. Esa era la actitud frente a la vida. Sabía que la vida tenía altos y bajos, que pasaban una serie de circunstancias que él no podía evitar. No le daba de cabezazos a la vida. No renegaba por su vida. Él sonreía. Era pues optimista. Hacía que su vida sea llevadera. Esa es la maravilla. Por eso que la vida al maestro le regaló más años. Supo lidiar con esta vida que no es pues del todo rosa, ¿verdad, hijitos? No es del todo rosa, ni el cuento de hadas, no. También hay monstruos, también hay espinas, también hay negro. Pero hay que saber llevarla. Y eso es lo que hizo el maestro. Para 1955 escribirá su más importante libro, Los gallinazos sin plumas, el que estamos analizando. En ese momento, cuando él escribe este libro, se encontraba trabajando como conserje en un hotel. Cuenta él que se levantaba muy temprano, limpiaba los cuartos, trapeaba todo, sacaba la basura, dejaba listito el hotelito para que funcione. Ese era su trabajo del maestro. Así que un día hizo todo su trabajito y lo único que le faltaba era sacar los tachos de basura hacia el contenedor donde vendría el carro de la baja policía para llevarse la basura. Antiguamente los carros recolectores de basura, que ahora lo llamamos así, se llamaban carros de la baja policía. Muy bien. Entonces lleva los tachos hacia los contenedores. Cuando los va a colocar a quererla ya pues echar la basura, se aparecieron como una especie de extraña consigna una serie de personas de todas las edades, de todos los géneros. Niños, jóvenes, mujeres, viejos, a hurgar en la basura. Sacaban cosas, lo metían en bolsas, en tachos, en cartones, en periódicos, etc. Entonces el maestro dijo, esta escena lo he visto. Esta escena yo ya lo viví. Y su recuerdo va a volar hacia Lima, Perú, Miraflores, donde cuando él recuerda, cuando él sacaba los tachos, pasaba lo mismo. Colocaba allí, aparecían personas de todas las edades, de todas las condiciones, con una serie de objetos como tarros, baldes, cajas, periódicos, bolsas, donde sacaban la basura, lo que les convenía, supongo, lo que iban a necesitar, lo colocaban allí. Y no solamente eran humanos, algunos también eran perritos. Esto lo va a inspirar para escribir Los gallinazos sin plumas.
Miren, jovencitos, los espacios eran distintos. Uno era Perú y el otro era Europa, Francia. Pero las realidades parecidas, ¿verdad? Las realidades parecidas. Así que no vamos a pensar que eso solamente sucede en Perú. Es en el mundo. En el Perú hay gallinazos sin plumas. En Francia también habían gallinazos sin plumas. Retorna al hotel, ya deja todo, terminó su trabajito, se fue al frente que quedaba una cafetería donde toma su desayuno Julio y ahí empieza a escribir. Escribe. Y mientras escribía los días pasaban, él sentía que alguien los miraba, que alguien lo miraba, que hacía gestos, muecas, se movía, etc. Tenía un poco de pudor de levantar la mirada y encontrarlo mirándolo, ¿no? Pero un día se atreve a levantar la mirada y no había nadie. Él estaba frente a un espejo. El que se estaba moviendo, haciendo gestos, suspirando, etc., era él. Con eso nos quiere decir Julio que el escritor, cuando escribe, vive lo que escribe. Para 1958 regresa al Perú. Trabajará como profesor en la Universidad de Huamanga. Allí escribirá sus cuentos de circunstancia. El maestro se queda 2 años en Perú. Hace un aporte cultural, hace una intensa vida cultural en Huamanga, en Ayacucho. Trabaja muy bien, pero lamentablemente el salario es muy poco en el Perú. No le permite escribir, no le da tiempo. Así es que nuevamente retornará a Europa. 1960 regresa a París. Ya no va a trabajar 1000 oficios. Ahora va a trabajar como periodista en el periódico Grand Prix de Francia. Este periódico le va a pagar un sueldo modesto que le va a permitir vivir modestamente en Francia. Para ese momento, Julio ya era un escritor reconocido. Ya había presentado sus libros, sus cuentos, y por ello la embajada de Perú en Francia siempre lo va a invitar al maestro a una serie de actividades culturales donde va a participar Julio Ramón. En esas actividades lo va a conocer al general Juan Velasco Alvarado, quien se va a encontrar en Francia como agregado militar en la embajada de Perú. Van a entablar una amistad y cuando Juan Velasco Alvarado suba a la presidencia de la República, la esposa de Julio Ramón Ribeiro viajará al Perú. ¿Para qué? Trayéndole el currículum de su esposo. Claro, él ya merecía un puesto que el Estado le dé, ¿verdad? Que reconozca su talento, la talla de un intelectual de primer nivel. Cuando Juan Velasco Alvarado recibe a Álida, le dice: Álida, no necesitas presentarme el currículum de Julio. Sabemos qué profesional es. Por ello, lo nombra como agregado cultural en la UNESCO. Lo manda como diplomático. Este puesto le va a dar, pues, la holgura económica que le va a permitir seguir escribiendo al maestro. Si eso no lo hubiese reconocido Juan Velasco Alvarado, quizás nuestro Ribeiro también hubiese sido un Vallejo más olvidado en Francia. Pero ya eran otros tiempos y Juan Velasco Alvarado supo darle el sitio al maestro Ribeiro. Allí va a trabajar largo tiempo hasta que regresa en 1991 a Perú definitivamente. Si bien es cierto, la vida le regaló muchos años al maestro, su enfermedad avanzó. Ya llegó al Perú para descansar, para recuperarse mientras hacía su tratamiento. Aquí continúa escribiendo. Todavía hasta ese momento no había ganado ningún premio internacional. El Cervantes le fue esquivo, el Asturias le fue esquivo y el Nobel ni hablar. No, solamente ganó premios nacionales.
el de literatura, el de novela, el de cultura, etc. Pero una mañana, su amigo periodista le llama y le dice: Julio, acabas de ganar el premio de literatura latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Muy bien. El maestro se sintió muy feliz. Julio Ramón no era un escritor muy expresivo. No hablaba mucho, no daba entrevistas. Por ello, esta vez, esta oportunidad en el que fue premiado con este importante premio internacional, recién dio su primera entrevista. Qué importante, hijos, es los premios para los escritores. No solamente por ese reconocimiento que es loable, sino por lo económico. Porque al tener un premio como el de Juan Rulfo, $100,000, te permite dedicarte por lo menos un año solo para escribir. Sin embargo, miren, el maestro Osvaldo Reynoso decía que los escritores no escribimos para recibir premios. Es cierto lo que dice Osvaldo Reynoso. Nosotros, nuestro afán no nos lleva a los premios. Escribimos porque queremos, porque es nuestra vocación. Pero es importante lo económico porque ¿quién nos solventa, pues, hijos? Al trabajar en otros oficios, como la docencia, la diplomacia, etcétera, tenemos que dedicar gran parte de nuestro día en ello y solamente dejamos un poquito de espacio para escribir. Y allí pues demora que nuestro libro salga pronto, ¿no? Por ejemplo, mis libros están ahí, El sueño de los justos, ya van a ser 5 o 10 años ya que están los pobres ahí, esperando que algún día los termine. Entonces, es importante por ello los premios, porque te permiten tener el tiempo y no dedicarte a otro trabajo, sino a dedicarte netamente a escribir. Muy bien. Pero miren cómo es la ironía de la vida, hijitos. El maestro Ribeiro no va a poder recibir su premio, ¿no? Igual que sus personajes, va a terminar su vida, ¿no? Frustrado, no alcanzando sus objetivos, dado que la que va a recibir el premio es su esposa, que está bien, porque ella se ha encargado de difundir la obra del maestro al mundo, y está muy bien que ella lo haya recibido, ¿no? ¿Por qué? Porque el maestro fallece. ¿Cuándo? El 4 de diciembre de 1994, antes de que se suscite la ceremonia de la premiación. Fallece el maestro. Muy bien, hasta allí todo bien. La esposa, quien ahora pues ha difundido sus libros de maestro por el mundo y gracias a ella pues Ribeiro continúa vigente. Lo que pasó el 4 de diciembre de 1994 sí más bien es reprochable hacia el Estado. ¿Por qué? Porque ese día el maestro solamente fue acompañado por su familia y algunos allegados. ¿El Perú lo olvidó? No le rindieron un homenaje merecido para acompañar al maestro a su cristiana sepultura, acompañarlo a su última morada. La prensa, los medios de comunicación, ninguna difusión. Solo un periódico, El Comercio, en el interior del periódico, en un cuadradito chiquitito, decía: muere el escritor Julio Ramón Ribeiro. Nadie, ni el Ministerio de Cultura, ni el Ministerio de Educación, le rindieron el merecido homenaje al maestro. ¿Por qué? Les hago una pregunta de historia. ¿Quién gobernaba el Perú el año 1994? Ahí está. Ismael nos ha contestado de inmediato. El señor Alberto Fujimori, a quien lo conocen como chino, pero era un japonés. ¿Verdad? Él se encontraba gobernando. Entonces la respuesta es esa, hijos. Los medios de comunicación estaban tomados. ¿Cómo les iba a importar la educación y la cultura? Lo que le importaba a este gobierno era mantener al pueblo entretenido en una información banal.
estaban los diarios chicha, el chino, la chuche, el otorongo, el catalán, el ratalán, no sé qué más, llevando las noticias de una serie de divertimientos desnudas, los cómicos ambulantes, los chismes, los programas reality. Imagínense, hijos. Toda una podredumbre de información. ¿Y por qué lo llevaba? Para mantener entretenido en la mediocridad y en la ignorancia al pueblo peruano. Entonces, ¿cómo le iba a importar a este señor y a sus ministros la educación y la cultura? No le daba importancia. Por ello pasó el maestro Julio Ramón Ribeiro prácticamente solo su entierro, su despedida del maestro. Y que esperemos que ahora, pues, ¿no? Felizmente ya los tiempos han ido cambiando y ya los ministerios de cultura ahora están haciendo su labor de revalorar, de difundir, de darle el merecido homenaje a estos grandes maestros que no solo han aportado con su obra, sino han aportado a la cultura y principalmente a la educación. Su principal producción es el cuento, la cuentística. La palabra del mudo es el título de su antología de cuentos, de su libro donde recopiló toda su producción cuentística. En la palabra del mudo está Los gallinazos sin pluma, en la palabra del mudo está Alienación y todos sus cuentos. ¿Listo? Esta antología está publicada en 2 tomos. Acá tengo, por ejemplo, el mío, el primero, que creo lo están viendo o no lo están viendo. Ahí está, ¿no? Mi primer tomito lo tengo. Ya muy pronto me voy a comprar el segundo. Cuando se suscite la Feria del Libro acá en la UNSA, creo que el 8 de diciembre, si es que mal no me equivoco, va a ser la Feria del Libro. Creo que ya está, ¿no? En la UNSA. Ahí me voy a comprar su segundo libro, que son una maravilla. Son 2 tomos, La palabra del mundo. Miren, el título de esta antología llama la atención a los críticos. Cuando le hicieron la entrevista que les comenté, cuando recibe el premio Juan Rulfo, le hacen la primera entrevista al maestro, allí le preguntan y le dice: maestro Ribeiro, ¿usted le ha puesto la palabra del mudo en referencia a usted? Julio se ríe. Dice, no, eso no quiere decir la palabra del mudo de Ribeiro. Sí sé que soy callado, le dice, ¿no? Que no hablo mucho, pero no se refiere a mí ese título. Y es allí donde va a explicar, nos va a contar que él pensaba escribir, dice, un cuento con ese título, pero nunca pudo empezar. Entonces, cuando él iba organizando sus cuentos para la publicación de su antología, algunos cuentos iba releyendo, ¿no? Iba viendo las historias. Entonces, allí es donde Julio dijo, pero si aquí yo le doy voz a los marginados, a los olvidados, a los condenados. Entonces, esta es la palabra del que no tiene voz, la palabra del mudo. Y de ahí sale el título. Es por ello que su editor le va a preguntar formalmente, y Julio va a responder formalmente también. Y voy a leer. De esta respuesta les voy a hacer preguntas. ¿Ya? Voy a leer. Le dice, señor, ¿por qué la palabra del mudo? Julio contesta, porque en la mayoría de mis cuentos se expresa aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido este hálito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. Muy bien. Pregunta al auditorio. Pregunta a ustedes. Vamos ya con la tercera pregunta, ¿verdad? Tercera pregunta. Recuerden, jovencitos, que las preguntas de la práctica los hago
durante el desarrollo de mis sesiones. Quise aumentar algunas preguntas más mostrándoles la práctica, pero no resulta, no es mi metodología. Por ello que yo hago las preguntas de la práctica junto con lo que enseño. ¿Ya? Es preferible, es mucho mejor. Muy bien, entonces, habiendo aclarado ello para ustedes y también para el señor monitor, porque no me vayan a calificarme en que la profesora no hace la práctica. Sí hago, pero lo hago junto con lo que yo enseño, porque también el tiempo me gana. Y yo quiero enseñarles. No quiero resolver preguntas, sino quiero que ustedes aprendan. ¿Ya? Muy bien. Pregunta, entonces, vamos con la tercera pregunta. ¿Mediante qué Julio Ramón Ribeiro le da voz, le da la palabra a los marginados, olvidados y condenados? Pueden contestar a través del chat como a través del micrófono. ¿Mediante qué Julio Ramón Ribeiro le da la palabra a los marginados, a los olvidados, a los condenados? Ya. Ismael dice, mediante sus cuentos, me está preguntando sus historias, me dice. Ya, puede ser. A ver, ¿qué dice Neila? ¿Qué dice Yadira? ¿Qué dice Camila? ¿Qué dice Arni? ¿Qué dice Steven? ¿Qué dicen los demás? A ver, no importa mal. Si me contestan bien, excelente. Si me contestan mal, lo corregimos. Y de esa manera se aprende. Para eso estamos, jovencitos. Así que no hay problema, contéstenme nomás. A ver, ¿mediante qué le da la voz, le da la palabra Julio Ramón Ribeiro a los marginados, a los olvidados, a los condenados? ¿Mediante qué, hijitos? A ver, Camila. ¿Mediante qué? A ver, Yadira. Ahí está, Taina dice, mediante sus cuentos. Ahí está. No está mal. Está bien la respuesta. Claro, ahí lo dice, ¿no? En la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra. ¿Ya? Entonces, Julio Ramón Ribeiro le daba la palabra mediante sus cuentos. En sus cuentos, él les da las palabras a aquellos que no pueden hablar, aquellos que ya perdieron la voz, aquellos olvidados, aquellos condenados, ¿verdad? Mediante sus cuentos. Eso es lo que nos dice. Muy bien, Eco, Neila ya lo ha dicho completo. Completo lo ha dicho Neila, mediante los cuentos que están escritos y incluidos en la palabra del mudo. Mudo, dice ahí, se habrá equivocado, de repente por escribir rápido, ¿no? De palabra del mudo. Muy bien, ahí está, excelente, perfecto. Muy bien, ya me estoy poniendo feliz, eso está muy bien. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Quiénes hablan, toman la palabra en el cuento Los gallinazos sin plumas? ¿Quiénes son esos marginados, esos condenados, esos olvidados que hablan en el cuento Los gallinazos sin plumas? Ahí está, Arni, los niños. ¿Qué niños? ¿Cómo se llaman esos niños? A ver, ¿cómo se llaman? Díganme nomás, ya les he dicho, no importa errado, lo corregimos. Ahí está, uno es Enrique, muy bien, ¿y el otro? Eco, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quiénes son esas criaturas, esos niños? Efraín y Enrique. Muy bien. Vamos con la cuarta pregunta. O no, ya la quinta creo, ya no. Quinta pregunta. O sexta creo, quinta. ¿Qué nos dicen?
¿Qué es lo que escuchamos de Efraín y Enrique en el cuento? ¿Qué nos dicen? Pues porque si le da la palabra a través de ese cuento es que escuchamos algo, ¿no? Algo escuchamos, algo sabemos. ¿Qué nos dicen Efraín y Enrique en el cuento, hijos? ¿Qué nos dicen? A ver, les voy a preguntar entonces de la siguiente manera. ¿Enrique y Efraín trabajan en el cuento? ¿Trabajan Enrique y Efraín? Sí. ¿En qué trabajan? ¿Qué hacen? Ahí está. Trayendo la comida, ¿no? Sacan de los basurales a Pascual, para Pascual el cerdo, ¿verdad? Ahí trabaja. Muy bien. Entonces, cuando ustedes le preguntan a Enrique y Efraín, ¿solamente trabajan? ¿Estudian? Le preguntan a Enrique y Efraín. ¿Qué les contestan Enrique y Efraín? ¿Estudian Enrique y Efraín? Ahí está, no estudian, ¿verdad? No estudian, se dedican a trabajar. Les contestarán entonces, no, queridos amigos de estudiantes del quinto de secundaria que se están preparando a CEPRUM, nosotros no tenemos el privilegio de estudiar. Tenemos que trabajar. Si no trabajamos, no hay comida, ¿verdad? No hay alimento, no hay casa, no hay vivienda, no bota, nos pega el abuelo. ¿Verdad? Muy bien. ¿Tienes tus papás? Le preguntarán ustedes. ¿Qué contestará Enrique y Efraín? A ver, hijitos, ¿qué contestarán Enrique y Efraín si les preguntan, ¿tienes papá? ¿Tienes mamá? Dirán, no, ¿no? Entonces, ¿con quién vives? Le preguntarán ustedes. ¿Qué les contestará Enrique y Efraín? ¿Qué les contestará? Con su abuelo. ¿Y su abuelo por qué no los manda a estudiar al colegio? Le preguntarán ustedes. ¿Qué les contestará Efraín y Enrique? ¿Por qué no los mandará a estudiar? ¿Porque son pobres? ¿No será que les diga, no, mi abuelo no nos manda a educación porque tenemos que ir a traer el alimento para su cerdo? Eso es lo único que le importa al abuelo Don Santos. Engordar al cerdo para venderlo, ¿verdad? No se interesa en nosotros. Y si ustedes le preguntan, ¿no hay ningún vecino que te ayude? No, no tengo ningún vecino que nos apoye. ¿Alguna monjita, algún curita les ha llevado algún alimento, ropita o algo? Nadie. El guaguaguás y la Defensoría del Pueblo, el Estado, los ministros, ¿han ido? Nada. Entonces, ¿cómo están? Enrique les va a decir completamente olvidados, desamparados, condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Eso les van a decir Enrique y Efraín. Y que a través de mi cuento, ustedes pueden ver la realidad en el que trabajamos para comer, para sobrevivir, porque si no lo hacemos, el abuelo nos golpea, no nos va a dar comida y hasta quizás nos va a botar. No hay educación. No hay salud, porque está a punto mi hermano de perder la pierna cuando se ha cortado con el vidrio. Están completamente desamparados. El maestro, a través de este cuento, los niños no hablan lo que acabamos de decir, no lo dicen.
Nosotros escuchamos a través del cuento toda esa realidad. Miramos esa realidad. Y eso, pues, jovencitos, solo lo logran los escritores comprometidos, como Julio Ramón Rivero. Esa obra es una obra comprometida. Hay una responsabilidad social. Hay una realidad mostrada allí. ¿Para qué? Para reflexionar y cambiarla. Para eso nos muestra el maestro esa historia. Que a través de esta antología y de su título, La palabra del mudo, nos los da a conocer. Muy bien. Sus novelas, 3. Crónica de San Gabriel, Los Genecilios Dominicales y Cambio de Guardia. Tiene textos aforísticos, Los Dichos de Luder, que es un libro de pensamientos filosóficos del maestro Ribeiro, que no está relacionado tanto con la literatura, su pensamiento de él, ¿ya? Que él vendría a ser Luder en la ficción. Prosas apátridas es una obra que no pertenece a ningún género literario porque son pedazos de novelas, fragmentos de cuentos, de dichos, de diarios, etcétera, que quedaron sueltos y que el maestro los recopiló y les puso prosas apátridas por eso, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Tendrá un diario que, según él nos cuenta, lo escribe desde los 16 años. La tentación del fracaso. Y ya les había hablado de su libro autobiográfico Solo para fumadores. Muy bien. Pasemos al contexto histórico. ¿En qué momento histórico escribió Julio Ramón? Segunda mitad del siglo XX, época contemporánea. ¿Qué pasaba en el Perú en los años 50? Se suscitó una explosión demográfica hacia la capital. ¿Qué cosa es la explosión demográfica? Una migración masiva a la capital, principalmente por parte de los pueblos del sur del Perú. De acá, del sur del Perú, migraron hacia la capital en los años 50. Esta migración masiva trajo consigo un problema álgido para el Perú: la pobreza, la desigualdad y la inequidad. Eso lo vamos a tratar en la corriente literaria. ¿Listo? Muy bien. En el ámbito literario, cultural, ¿qué corriente literaria estuvo en aquellos momentos? ¿Qué movimiento literario? La generación del 50. ¿Ya? La generación del 50, a la cual pertenece Julio Ramón Ribeiro y que trae consigo la corriente literaria, el realismo urbano. ¿Ya? Muy bien. En ese mismo momento también irrumpe el boom de la literatura latinoamericana, pero eso lo vamos a dejar en un ladito primero. Vamos a hablar de la generación del 50, que es a la cual pertenece Julio Ramón Ribeiro. Fue muy importante para el desarrollo de la literatura peruana. Preparó, inició y en el caso del cuento, culminó la renovación de los géneros narrativos en el Perú. Muy bien. Dos fueron sus objetivos de la generación del 50. Estos objetivos también se puede decir características. Uno, la asunción de una temática urbana en el relato. ¿Qué quiere decir esto? Me explico. A partir de los años, antes, mejor dicho, de los años 50, se encuentra la literatura indigenista, se encuentra la literatura criollista de Abraham Valdelomar. ¿Dónde era el escenario de estos relatos de Arguedas, de Valdelomar? ¿Dónde era? El Caballero Carmelo, ¿en qué lugar se desarrolló esa historia? ¿Alguien me puede decir? ¿En qué lugar se desarrolló la historia del Caballero Carmelo? ¿En qué lugar se desarrolló la historia del Caballero Carmelo? Bien.
La historia del caballero Carmelo se realizó en Pisco. Gracias, Yadira. Pisco, la caleta de San Andrés, costa del Perú, zona rural, provincia. ¿Ya? Entonces, el caballero Carmelo se suscitó en la provincia, zona rural, la costa peruana, en la caleta de San Andrés, zona rural, el campo, zona rural. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde se suscitó? ¿Cuál es el espacio, la comunidad? En Agua, Cuento de Arguedas. ¿En qué lugar se suscita la historia de Agua, Cuento de Arguedas? ¿Cómo se llama la comunidad? Donde se va a repartir el agua y hay ese conflicto entre el gamonal y el comunero. ¿Dónde? ¿Cómo se llama esa comunidad, jovencitos? Ahí está, San Juan. ¡Eco! Así tiene que ser, hijitos. Muy bien, más feliz me estoy volviendo, porque desde el primer grupo que empecé a las 4 de la tarde hasta ahorita están respondiendo. Y eso está muy bien, hijos. Les agradezco. Nos motiva a seguir enseñando con mayor ahínco, hijos, porque están aprendiendo. Muy bien. Entonces, San Juan, Utecpampa, Los Tinquis, Andahuaylas, Apurímac, la provincia, el campo, zona rural. Ese era el escenario antes de los años 50. Pero a partir de los años 50, que aparece la generación del 50, ese escenario cambia, ese lugar cambia. Los escritores se trasladan a la ciudad, a la urbe. ¿Ya? En el caso de Julio Ramón Ribeiro, la capital, Lima, los gallinazos sin plumas, recuerden. Lima, la capital, zona urbana. ¿Ya? Ese va a ser el escenario de la literatura de la generación del 50. La zona urbana, la ciudad, lo citadino. Y todo cuanto sucede allí va a servir como recurso para escribir, para los maestros. ¿Quiénes pertenecieron a la generación del 50? El maestro Ribeiro, el maestro Osvaldo Reynoso, Carlos Eduardo Zabaleta, Vargas Vicuña, Vargas Llosa, Enrique Congrains, Blanca Varela, etc. ¿Ya? Ellos van a tener como escenario Lima, la capital, la zona urbana, urbe. ¿Ya? Los anteriores, antes de la generación del 50, el campo, lo rural, la provincia, Arguedas, Valdelomar. ¿Ya? Muy bien, eso es uno. Vamos con el segundo objetivo, característica. La renovación y creación de técnicas apropiadas para el desarrollo de los nuevos contenidos narrativos. ¿Qué quiere decir esto? Con la aparición del boom de la literatura, el boom trajo consigo innovaciones técnicas que influye en algunos escritores de la generación del 50. Influye en Vargas Llosa, por ejemplo, en Reynoso, influye en ellos. Pero no, repito y escuche, no influye el boom de la literatura peruana, no influye en Julio Ramón Ribeiro. No lo influye. El maestro Julio Ramón Ribeiro continuará con sus técnicas tradicionales. ¿Ya? ¿Cuáles eran las técnicas innovadoras que trajo el boom? Múltiples narradores, el juego del tiempo, el flashback, etc. Eso no lo asumió Julio Ramón. Él seguía con sus técnicas tradicionales como el narrador omnisciente, el narrador en protagonista, ¿verdad? O también la parte inicio, el tiempo lineal, ¿no? Narrativo, inicio, nudo, desenlace. Él todavía seguía con las técnicas tradicionales. Por ello, le decían de manera irónica a veces, ¿no? Que él era el mejor cuentista del siglo XIX. El mejor cuentista sí era, pero era del siglo XX.
¿Pero por qué le decían del siglo XIX? Porque todavía pues seguía escribiendo con las técnicas que venían desde el siglo XIX, las tradicionales, las que ya se usaban. No innovó pues, no renovó, no se alineó al boom pues, hijos. ¿Listo, hijitos? Muy bien. Ahora, el boom de la literatura tampoco lo considera a Julio Ramón. ¿Y por qué? Porque Julio Ramón, recuerde, es principalmente cuentista. Los del boom eran novelistas. Muy bien, pasemos a las preguntas. De lo que ya he enseñado, pregunto ahora. Primera pregunta. ¿Cuál es la primera característica, el primer objetivo de la generación del 50? A ver, hijitos, ¿cuál es la característica primera de la generación del 50? El urbanismo. Ahí está. Neila, ¿el urbanismo a qué se refiere, hijita? A la ciudad, a lo que está dentro de la capital, algo así. Ahí está, a la ciudad, al urbano, que sería el espacio de los cuentos, de la literatura, ¿verdad? De los cuentos, las historias se realizarían en la ciudad, como en el caso de los gallinazos sin plumas. Igual como en Alienación también va a ser el escenario Lima, la ciudad, la urbe. Muy bien. ¿Y cuál era el espacio de la literatura antes de la generación del 50? Por ejemplo, la de Arguedas. ¿Cuál era el espacio? ¿Cuál era el escenario? Zonas rurales. Zonas rurales, la provincia, pues, ¿no? Ahí está, ¿ve? Qué lindo, excelente. Vamos con la segunda pregunta. Julio Ramón Ribeiro asimiló las técnicas del boom de la literatura. ¿Asimiló las técnicas del boom de la literatura Julio Ramón Ribeiro? No. No. ¿Qué técnicas usaba Julio Ramón? Las tradicionales. Las tradicionales, las que ya se utilizaban. Por eso le dijeron, pues, el escritor, el mejor cuentista del siglo XIX, ¿no? Ahí está, muy bien. Vamos con la última pregunta. ¿Qué relación hay entre Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeiro? ¿Qué relación habrá? A ver. De lo que hemos estudiado ahorita, ¿qué relación hay entre Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeiro? Ahí ya los agarré, ¿no? Pregunta del examen, ¿ah? Vino esa pregunta en el examen, hijitos. Vino en la pregunta en el examen. A ver, intenten responderme, no importa errado. Intenten responderme. ¿Qué relación hay entre Mario Vargas Llosa, de lo que hemos estudiado, con Julio Ramón Ribeiro? La forma tradicionalista en la que escribe. No, el maestro, recuerdes que Mario Vargas Llosa, hijita, es del boom. Él no escribe con técnicas tradicionales como Ribeiro. Ahí sí más bien se diferencia, ¿no? Porque Mario Vargas Llosa es innovador de técnicas. Recuerden las cajas chinas. La próxima semana ya voy a ampliar en eso, ¿no? Las vasos comunicantes. Es el maestro de las técnicas innovadoras, Mario Vargas Llosa. Entonces, allí no se relaciona por las técnicas, porque uno es tradicional y el otro es innovador. Ya. Novelistas, no, los dos no son novelistas. Recuerda que Mario Vargas Llosa es novelista, es más novelista que cuentista. Él, a partir de La ciudad de los perros para adelante, pertenece al boom de la literatura, porque es principalmente novelista. Sin embargo, Julio Ramón Ribeiro no se alinea con el boom, él sigue siendo cuentista. Así que ahí son dos también diferencias. Pero ahí hay algo que los asemeja, los relaciona.
¿Qué cosa es? La generación del 50. Ambos pertenecen a la generación del 50. Esa era la respuesta del millón. ¿Ya? Es que, ¿por qué hicieron esa pregunta en el examen? Porque algunos dicen que Mario no pertenece a la generación del 50, sino pertenece solo al boom. Y eso pues no es una relación errada, porque Mario Vargas Llosa sí pertenece a la generación del 50, sobre todo con su primer libro, Los Jefes, que está en relación directa con en ese momento y con Lima. ¿Ya? Entonces, él sí pertenece a la generación del 50 con Los Jefes, y ya con La ciudad de los perros, que es su primera novela, ya entra en el boom de la literatura latinoamericana. ¿Ya? Entonces, con la generación todavía lo relaciona con Ribeiro, porque Ribeiro pertenece a la generación del 50. Aprovecho en decirles también que la temática de Ribeiro con Mario Vargas Llosa son totalmente diferentes. Ribeiro, sus personajes son marginales, pobres, condenados, olvidados. ¿Ya? Él habla más de la clase social pobre. Sin embargo, el maestro Vargas Llosa habla de la clase social media alta. Ya son dos espacios, personajes diferentes, temática distinta. ¿Ya? Pero ambos pertenecen, tienen la característica de la realidad urbana, porque hablan, ¿no? Sus historias se suscitan en Lima, sus historias se suscitan en las capitales, como por ejemplo en el caso de Los Jefes, en Piura, capital. ¿Ya? Muy bien. Entonces pregunto nuevamente, ¿qué es lo que lo relaciona a Mario de Ribeiro? Todos, por favor. Pertenecen al mismo siglo, a la misma generación. A la misma generación del 50. ¿Ya? Muy bien, hijitos. Pasemos a la corriente literaria. En ese marco histórico, jovencitos, nace pues la corriente literaria realismo urbano, porque nos muestra la realidad de la urbe, de la ciudad. La novela de los años 30 había sido agraria y provinciana, como ya dijimos, con Arguedas, con Valdelomar, etc. Por la crisis de la producción agrícola, el indigenismo pasa del campo a la ciudad. El cambio socioeconómico producido por la modernización de los años 30 y 50 convierte a Lima en una gran urbe inhumana, donde influye el avance migratorio de los habitantes empobrecidos de las provincias, sobre todo de la zona andina. Muy bien. ¿Por qué se suscitó la migración masiva? Recuerden, jovencitos, que en este sur del país la principal economía o la labor que se realizaba era el agro, el campesinado. Algunos trabajaban en las minas, pero principalmente la agricultura. Pero la situación en la que estaban sometidos los campesinos era una extrema pobreza. Sueldos bajos, no había educación, no había salud, ¿verdad? Sequías, muchos de los gamonales eran explotadores, algunos se fueron, dejaron sus tierras, etc. No había progreso económico. Y como los campesinos son como nosotros, como cualquier persona del mundo, tiene el deseo de superarse, de que sus hijos estudien, de mejorar su calidad de vida. Es así que alguien en Lima les dijera, pues, ¿no? Hermanos, amigos, aquí hay chamba, vénganse para Lima. Y fue cierto, porque en aquel momento en Lima, en el Perú, había bonanza económica a los años 50, había la guerra con Corea, entonces los países venían a proveerse de alimento, de algodón para la ropa de los militares, metales, todo para la guerra. Entonces había ingreso económico, pero los gobernantes no distribuían pues para todo el Perú. Toda la bonanza económica se quedaba en Lima, el resto olvidado. Había negocios que se habían abierto en Lima, institutos, ministerios, etc. Había trabajito, chamba, pero no para la migración masiva, pues. Pensaron que iban a ir unos 30, 40, 50, 100, digamos, pero no miles y miles y miles de personas. Llegaron a la capital y creció desorbitadamente, con la esperanza de encontrar una mejor vida.
Llegaron y lo primero que se hace cuando uno llega es buscar dónde quedarse, dónde pernoctar. Algunos alquilaron esos cuartitos en las quintas que habían en el centro de la ciudad, en el que los millonetas así hicieron varios cuartitos para alquilarle a los migrantes, ¿no? Para ganarle el dinerito del alquiler. Otros que llevaron sus ahorritos, empezaron a comprar su terrenito para hacerse su casita. Fueron a José María, a Jesús María, Miraflores, a San Isidro. Los terrenos estaban bellos, planitos, luz, agua, carro, todo. Pero ¿cuánto era, pues? ¿Acaso era 20 soles, 25 soles, 30 soles? No, eran $500,000, $250,000, 200,000, 300,000, 400,000. ¿Qué podían comprar? Así que tuvieron que buscarse en alquiler o invadir. Surgieron las invasiones. Y segundo, tienen que buscar pues chamba para comer, porque muy pronto se termina. ¿Y de dónde vas a pagar el alquiler, la comida, todo de dónde? Tus pasajes, ¿de dónde? Tienes que buscar chamba. Así que se fueron a buscar trabajo. Las empresas que ofertaban trabajo, ¿acaso eras el único que iba a buscar? Habían filas enteras de personas esperando el trabajo, buscando el trabajo. Entonces allí se suscita el aprovechamiento del dueño de la empresa, que frotaba sus manos como Don Santos, ¿no? ¡Qué lindo!, ¿no? Voy a poder pagar lo que me dé la gana, dado que necesitan, pues. Inequidad, injusticia social, desigualdad, aprovechamiento. ¿Cuánto paga, señor? Pago 200, pero no me va a alcanzar para pagar mi alquiler, para pagar mi comidita, no me va a alcanzar, no me puede aumentar a 300, no importa, por favor. No, pasa. Siguiente, pago 200, ¿acepta o no acepta? ¿Qué puedo hacer? Aceptaban, no importa aunque solo mis hijitos coman. Así fue, hijos. Y aquellos que no consiguieron trabajo, ¿de dónde iban a pagar el alquiler? Tenían que escapar. Y los dueños los mandaban a perseguir con el abogado o con el policía para que les pague. Maestra, ¿qué nos está contando? Al pie del acantilado del maestro Julio Ramón Ribeiro, en el que el papá y sus dos hijos se van en búsqueda de un lugarcito para hacerse su casita. De fierros, de esteras, de plásticos, se hacen allí su covachita al pie del acantilado, hasta encontrar un lugarcito donde se puedan quedar, porque no tienen ni para comer. Y allí van a comer el muy, que yo sé que ustedes no lo comerían. Esa realidad, hijos, una realidad que muestra el maestro a través de su obra. Estas criaturas que van a recoger la basura son parte de esa realidad que no ha cambiado en el Perú. Si ustedes observan, por ejemplo, esa fotografía, la imagen inferior, donde hay un muro en la diapositiva que divide dos realidades. Ese muro existe hoy, en pleno siglo XXI. Se llama el muro de la vergüenza. Allí, este muro separa en lo planito, ¿no? La gente rica, que tiene casas millonarias allí, y lo otro que está arriba del cerro, que son casitas de esteras de plástico. Esa es la miseria. Esa es la miseria humana que se muestra hoy en pleno siglo XXI. En este lado de los ricos tienen agua hasta para sus piscinas. En este lado de la pobreza, a veces llega la cisterna con un poco de agua o tienen que ir a la pileta para recoger agua. En este lado hay luz para que miren su Netflix. En este lado de la pobreza no hay luz, hijos. Hay una velita que muchas veces la criatura lee, hace sus tareitas, se queda dormido, esa vela cae y esa chocita arde. En este lado de la riqueza comen su desayuno, pan con chorizo. En este lado a veces hay pan o a veces solo agüita. En este lado tienen su Lamborghini. En este lado no hay, a patatín o bien una combi que de vez en cuando llega.
Esa realidad es la que nos muestra el maestro a través de su obra. La capital no es capaz de abarcar a toda esta masa y se crean las barriadas, los suburbios miserables, donde predomina el desempleo, la delincuencia, el hambre y la angustia. En estos marginados y sus problemas encuentran los nuevos narradores una fuente de experiencia y crean una nueva forma de ficción, una nueva corriente literaria llamada realismo urbano o neorrealismo. Esa realidad nos los muestra a través del cuento Los gallinazos sin plumas. Vamos al análisis de la obra. En el plano de la forma, el lenguaje que utiliza el maestro es un lenguaje coloquial. Esta obra es clara, sobria, sencilla, simple. Cualquiera lo puede leer y cualquiera se puede reconocer en esa realidad, dado que nos cuenta la vida cotidiana. Tiene una técnica descriptiva estrechamente ligada a lo visual. Allí radica la genialidad de los cuentistas. Describen de tal manera que nos permiten integrarnos en la obra. Somos parte de la historia. Pareciera que conocemos a Efraín y a Enrique. Nos provoca tristeza y sufrimiento su realidad. Y hasta la ternura que despierta el perro Pedro. Esa es la genialidad que logra el maestro. Tiene una moderada definición psicológica de sus personajes. No nos habla de que Enrique y Efraín sufren por esa realidad, ni siquiera que lloran por esa realidad. ¿Y por qué? Porque los presenta como niños que son. Un niño, hijitos, no se da cuenta de su realidad. Para él, esa realidad es la que vive y la disfruta. Si tú le regalas a un niño una muñequita hecha de trapitos remendados, ese niño va a agarrar esa muñequita y lo va a querer. No lo va a comparar con que es rico, que es pobre y voy a llorar. No, jovencitos. Igual, si tú le regalas un carrito de plastiquito con su pitita para que arrastre el niño va a jugar. Porque esa es. ¿Cuándo van a sufrir por esa infancia llena de carencias y miseria? Cuando sean grandes. Allí van a recordar lo que vivieron y les provocará un sufrimiento. Pero cuando niños no. Por eso Enrique y Efraín juegan en el relato. Por eso agarran sus tachos en búsqueda de la basura y juegan con sus piedritas, buscan una serie de cajitas que son su juguete de estas criaturas, porque todavía no están plenamente conscientes de la realidad en la que viven. En la obra del maestro, ya termino con eso, la melancolía, la ironía, el escepticismo y a veces el pesimismo se encuentran allí. Los únicos que lloramos somos los lectores, que nos provoca un sentimiento, la realidad difícil en la que se encuentran estas criaturas, estos personajes. No omite el humor y lo grotesco. El tiempo en los cuentos es representado por un fragmento crucial de la vida del personaje. Casi nunca se trata del resumen de su vida. ¿Eso qué quiere decir? No habla de Enrique y Efraín ni de Don Santos. Habla de lo que viven en ese momento estos personajes. ¿Por qué? Porque en el cuento se omite qué pasó con los padres de Enrique y Efraín. No se sabe nada, ni siquiera los nombran. No se sabe si los abandonaron, murieron, se convirtieron en indigentes, alcohólicos. No se sabe absolutamente nada. Lo que sí se sabe de ellos es que están ausentes en la vida de sus hijos, en la historia. Lo mismo pasa con Don Santos. No se sabe cuándo pierde la pierna de palo. La pierna, y ahora tiene una pierna de palo. No se sabe si fue por enfermedad, por un accidente, por alguna gangrena. No se sabe cómo terminó teniendo un aspecto piratesco. Y miren aquí, el maestro pudo haber tenido como referente intertextual los libros de la búsqueda de tesoros, porque lo caracteriza como un pirata a Don Santos, dado que a él lo único que le importa es su tesoro, el cerdo. ¿Verdad? El engordarlo al cerdo, ganar su tesoro, eso es lo único que le importa, el resto no le interesa. Por ello, dentro de del cuento, jovencitos, la característica fundamental es la verosimilitud.
dado que se relaciona, se parece a la realidad. Con esto termino. Solamente voy a dejarles una pregunta. En el título, Los gallinazos sin plumas, ¿qué figura literaria se encuentra? En las figuras que he utilizado allí son 3: metáfora, símil y personificación. Continuamos entonces ya para concluir con el maestro Julio Ramón Ribeiro. Nos habíamos quedado en la identificación de la metáfora en el título del libro Los gallinazos sin plumas. La respuesta en qué se parecen los gallinazos sin plumas a los gallinazos con plumas, porque en esa relación tendríamos que encontrar el significado de la metáfora. No se olviden que la metáfora es la representación de algo o de alguien en relación con otro, ¿no? Que tienen parecidas características. ¿Cómo se identifica la metáfora? ¿Cómo identificamos la figura literaria en una expresión, en un verso, en un título, como en este caso? Como esta es una metáfora total, o sea, no hay visos de poder encontrar palabras dentro del título que nos lleve, que nos ayude a llevar a la respuesta. Entonces, lo que se hace es la identificación primero, denotativo primero de los gallinazos, ¿no? ¿A quién se le llama gallinazo? A ver, por favor, les voy a dar segundos para su respuesta porque las preguntas que les estoy haciendo es algo que ustedes conocen, ¿verdad? ¿A quiénes se les llama gallinazos en la vida real? ¿Quiénes son los gallinazos? A ver, a todos, jovencitos, ¿a quién se le llama gallinazos en la vida real? En nuestra realidad, ¿a quién se le llama gallinazos? Ya, Neila, Erika. Aves, dice Neila, y Erika dice las personas. Si se le llama a los gallinazos en la vida real las personas, entonces sería algo connotativo. Pero lo que ahorita he preguntado es algo denotativo. Lo que significa la palabra, el nombre, a quién se le nombra, quién tiene ese nombre, los gallinazos. Entonces, vamos a quedarnos con la respuesta de Neila. Es un ave. Perfecto. Ya identificamos que es un ave. Muy bien. Un ave, por tanto, tiene plumas, ¿no? Sin embargo, acá dice los gallinazos sin plumas. Entonces, allí nos tiene que darnos a entender de que no son directamente los gallinazos aves, sino es alguien que tiene parecidas características. Entonces, como no es un ave, los gallinazos sin plumas, vamos a ahondar más en las características de esta ave. Y con esto nos vamos a quedar con la respuesta de su compañera Neila también o Yadira. Animales que comen carroña. Muy bien, entonces vamos a decir que son aves carroñeras. Muy bien. ¿Qué es la carroña? ¿Qué es la carroña? ¿Me pueden decir? Son los animales muertos, ¿verdad? La carne podrida, el alimento desechado, ¿verdad? Todo lo que está pues prácticamente en desecho. ¿Listo? Comidas ya cocinadas, pues, ¿no? Comidas, desechos de comidas, desecho de carnes, desperdicios de algún alimento o también animales muertos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿dónde encontramos esas carroñas, esos desechos? ¿Dónde los encontramos? En la basura. En la basura. Miren, ahí miren cómo vamos sacando el campo semántico, las relaciones que conlleva a esta ave para ver de dónde ha sacado, pues, esa metáfora el maestro. ¿No? Entonces, ave carroñera, la carroña es un alimento en desecho, ya sea carnes, ya sea frutas, ya sea alimentos, ya sea animales muertos, que se desechan en la basura. Entonces,
como se alimentan de estos desechos, ¿dónde lo encuentra? En la basura. Muy bien. Esa carroña, ¿qué es para esta ave? ¿Qué es esa carroña, esos desechos? ¿Qué es para la ave? Su alimento. Su alimento. Su alimento, su alimento. Perfecto. Miren, vamos a ir haciendo así. Es que esa es la única manera de aprender, hijitos. Por eso que cuando uno interpreta la literatura, tiene que tener muchísima cultura. Mucha cultura. ¿Ya? Entonces, y este es el mecanismo, que tienes que hacer relación con todo cuanto rodea para poder interpretar la metáfora. ¿Ya? Muy bien. Es alimento, perfecto. Es su alimento. El alimento, ¿para qué le sirve al ave? Al gallinazo con pluma. Para sobrevivir. Para sobrevivir, ¿qué más? Sinónimos. Para vivir, ¿qué más? ¿Qué otro sinónimo más habrá? Sinónimos. A ver, jovencitos, lenguaje, rápido, rápido, agarren todos sus libros de lenguaje, el Google, el diccionario. ¿Cuál será sinónimo de sobrevivir, de vivir? ¿Cuál será otro sinónimo? Existir, ya. ¿Qué más? ¿Qué otro? Hay que encontrar el sinónimo que le permite, ¿no? Que le permite Mantener. decir. Mantenerse. ¿Mantenerse qué? ¿Mantener qué? Miren, hay palabras que pueden ser derivadas, pero que no especifican exactamente la importancia del alimento para el ave. Entonces, miren, jovencitos, aquí es algo muy importante. Las aves, gallinazos, buscan el alimento en los desechos, en la basura. ¿El alimento para qué le va a servir? Para subsistir. Entonces, ese alimento que está en la basura le va a servir para subsistir. Es su medio de subsistencia la basura. Muy bien, ya hemos encontrado todo cuanto le corresponde a esta ave. Ahora, ¿en qué se parece los gallinazos sin plumas a estas con plumas? Los gallinazos sin plumas no son aves, pero entonces deben ser parecidos en lo que hacen estas aves, ¿verdad? Muy bien. Estos gallinazos sin plumas también buscan su medio de subsistencia en la basura, tan igual como los gallinazos. Quizás no van a comer directamente la carroña, lo podrido, ¿verdad? La carroña exactamente, pero deben sacar algo de la basura que les va a permitir subsistir, que les va a permitir vivir. ¿Ya? Y recuerden que Efraín se encuentra una pera casi buena que en el acto se la come. ¿Ya? Entonces, miren, jovencitos, allí. Entonces, eso es lo parecido. Eso es lo parecido. Pero, a ver, la pregunta del millón era, ¿quiénes serán entonces en el cuento los gallinazos sin plumas? ¿Quiénes serán? Y hemos hablado de la metáfora. ¿Quiénes serán? Efraín y Enrique. Efraín y Enrique, ¿verdad? Lamento decirles que no, porque acabo de decirles lo de la metáfora. ¿Ya? En el cuento Los gallinazos sin plumas no solo es Efraín y Enrique, no solo. Y allí vino, pues, cuando se hizo esta pregunta en el examen, hace muchos años, 2, 3 años atrás, vino la pregunta en el examen. No vino directamente de la metáfora, pero vino, dijo, ¿quiénes son los gallinazos sin plumas? En el cuento, dentro de las respuestas alternativas estaba Efraín y Enrique. Todos marcaron Efraín y Enrique. La gran mayoría. Para esa pregunta,
podían ser dos posibilidades. Una, encontrando la metáfora del título, como lo que acabamos de encontrar, y otra, leyendo el cuento, porque allí está la respuesta. Leyendo detenidamente el cuento, te lo daba la respuesta. ¿Ya? Entonces, miren, jovencitos, vamos a hacer. Entonces, eso es el fundamento. No es que yo soy mejor, tú eres peor, eso no existe, hijos. Esas son tonterías. Lo importante es el fundamento. Voy a leer el fragmento donde dice quiénes son. Acá empezamos en la página 4. Dice, a esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. A esta hora, el viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear. Efraín y Enrique, levántense. Los dos muchachos se levantan, se lavan la cara, agarran sus latas y se lanzan a la calle, dice. Se lanzan a la calle Efraín y Enrique. Se demoran en el camino trepándose a los árboles para arrancar moras o recogiendo piedras de aquellas filudas que cortan el aire y hieren por la espalda. Siendo aún la hora celeste, llegan a su dominio, una larga calle ornada de casas elegantes que desemboca en el malecón. O sea, llegan a las calles de Miraflores, donde se encuentran los tachos de la basura que han sacado las sirvientas. O lo han puesto al costado del contenedor donde va a venir el carro de la baja policía. Ahí está, ahí han llegado, una larga calle ornada de casas elegantes que desemboca en el malecón. Muy bien, ya llegaron a su dominio Enrique y Efraín. Y miren aquí al inicio de la página 6, ¿qué dice? Ellos no son los únicos. En otros corralones, en otros suburbios, alguien ha dado una voz de alarma y muchos se han levantado. Unos portan latas como Efraín y Enrique, otros cajas de cartón. A veces solo basta un periódico viejo sin conocerse. Forman una especie de organización clandestina que tiene repartida toda la ciudad. Miren, jovencitos, ¿ah? No es solo Enrique y Efraín. Dice, por una extraña consigna también se levantan los gallinazos sin plumas. Luego habla de Enrique y Efraín y luego dicen que no son los únicos que llegan a esos lugares. Como se reparten como una especie de organización clandestina toda la ciudad. No son los únicos gallinazos sin plumas. No son los únicos que subsisten de la basura. No son. Ahí está. Y miren, continúa con un conector. Por eso cuando uno lee tiene que encontrar los conectores, ¿no? En este caso el conector hasta los perros. Un conector que suma, ¿verdad? Hasta los perros han adquirido sus hábitos, sus itinerarios sabiamente aleccionados por la miseria. Miren, jovencitos. La respuesta entonces del millón es ¿quiénes son los gallinazos sin plumas en el cuento? ¿Cuál sería la respuesta ahora que ya han conocido, hemos leído? ¿Cuál sería todos, por favor? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, jovencitos? Si se ha comprendido. ¿Están allí, por favor? ¿Están allí? Ya terminó el partido de Argentina con México. Argentina ha ganado, ¿no? Ya terminó. Ya, ahora sí me contestan a mí, pues, hijitos. Si no me voy al Chilina, ¿o quieren que me vaya al Chilina? No creo, ¿no? Ya, a ver. ¿Quiénes son entonces la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta entonces, hijitos? Lo que acabo de leer y lo que hemos encontrado, la metáfora. ¿Qué diríamos entonces? ¿Quiénes son los gallinazos sin plumas en el cuento? ¿Quiénes son? La respuesta del millón era los que subsisten de la basura. Los que viven de la basura. Los que subsisten de la basura, los que viven de la basura.
igualito como viven los gallinazos con plumas. Los gallinazos sin plumas subsisten tan igual como los gallinazos con plumas. La diferencia, miren que no solamente son humanos, ¿no? Porque hasta los perros son gallinazos sin plumas. Van a buscar el alimento también en la basura. ¿Por qué van a buscar estas personas y los perros? ¿Qué dice allí? ¿Por qué van a buscar el alimento en la basura, hijitos? ¿Por qué van? ¿Por qué van? ¿Ustedes irían a comer una pera casi buena, sacarían del contenedor de la basura? Por miseria, por la miseria. Por la miseria. Aleccionados por la miseria. Aleccionados por la miseria. O sea, la miseria los ha aleccionado, les ha dado una lección. La miseria es lo único que te llevaría a buscar el alimento en la basura porque ya no puedes más. Nadie te da. Te ha ido mal la vida. Eres un niño, un indigente, un perrito, que nadie te da, más bien te botan. Imagínense, la basura es un medio de subsistencia, igual que los gallinazos con plumas. La diferencia entre los gallinazos con plumas y los gallinazos sin plumas, ¿cuál sería? Los dos son iguales porque subsisten de la basura, pero ¿cuál sería la diferencia entre los gallinazos con plumas y los gallinazos sin plumas? ¿Cuál sería la diferencia? El que los gallinazos, miren, yo les hago así, a mí me encanta que piensen, hijos, porque es la única manera de darle ejercicio al intelecto. Es la única manera, por eso hago esas preguntas. Me encantaría enseñarles horas para que aprendan a relacionar, a inferir, a deducir, a todo eso, ¿no? Por eso les hago la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre un gallinazo y el otro gallinazo? En que los gallinazos con plumas es su naturaleza. Ellos han nacido así. Así que van a comer siempre en la basura porque es su naturaleza. A ellos no los ha leccionado la miseria. No porque son pobres van a comer. No, es su naturaleza. En el caso de los gallinazos sin plumas, la miseria los lleva allí. No es su naturaleza. Es la pobreza, la miseria. Pero aquí también podemos sacar algo más. ¿Por qué Efraín y Enrique son los que tienen nombre y son niños? Gallinazos sin plumas. Porque los niños no buscan esa realidad. Si hubiesen sido personajes adultos, quizás hubiésemos dicho, bueno, maestra, no estudiaron, no trabajaron, les fue mala vida, ¿no? Podríamos decir si fueran personajes adultos. Pero en el caso de los niños, que son los representativos, dado que tienen nombre, no. Esos niños están allí en la miseria por las circunstancias, por el entorno, por el contexto. Están olvidados, condenados, desamparados, sin que nadie, no porque ellos se lo han buscado, porque todavía son niños. Por eso que el maestro lo coloca allí a ellos como personajes protagónicos, representantes de todos los demás gallinazos sin plumas. Para que no nos atrevamos a decir que la pobreza sale porque queremos ser pobres. No, hay muchas circunstancias. En el caso de los niños, están en el completo desamparo, no tienen padres, son huérfanos, viven con un abuelo que prácticamente se ha cosificado. Lo único que le importa, se ha deshumanizado tanto que lo único que le importa es su cerdo. Imagínense. Entonces, por eso el maestro coloca a estos personajes en el relato. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los gallinazos sin plumas? Son los que subsisten de la basura, igual que los gallinazos con plumas. En la metáfora, esa era también la respuesta. No puedo decir que una metáfora significa Efraín y Enrique. No. No hay relación. No hay relación. Gallinazos sin plumas con Efraín y Enrique, no. La metáfora busca la relación representativa que se parece con la metáfora con lo que se está metaforizando. ¿Ya? Que en este caso es lo que hacen los niños y los demás.
subsistir por medio de la basura. Esa sería la metáfora. La interpretación de esa metáfora sería también esa. Entonces, la respuesta tanto de la interpretación de la metáfora como la lectura del libro nos fundamenta la respuesta. Nos fundamenta la respuesta de quiénes son los gallinazos sin plumas en el cuento. ¿Ya? Muy bien. Habiendo dicho ello, voy a aprovechar aquí que tengo el libro para que veamos el inicio del relato, donde también el maestro utiliza pues otras figuras literarias que son importantes en el relato, como habíamos visto allí, la personificación, el símil, etc. Acá en esta parte inicial voy a poner al narrador para que ustedes escuchen un rato y luego vuelvo, ¿ya? Los gallinazos sin plumas. A las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. Muy bien, jovencitos. Entonces, ese es el inicio del relato y de aquí vamos a ver el espacio donde se va a suscitar este relato, donde se va a realizar los gallinazos sin plumas, ¿verdad? Acá en la parte inicial, me están escuchando, ¿no? Estoy abierto mis micrófonos ya. En la parte inicial del cuento hay una figura literaria. A ver, voy a leer nuevamente esa parte y ustedes me colocan a través del chat o a través del micrófono qué figura literaria hay. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. ¿Qué figura literaria hay en ese fragmento? A ver. Tienen un segundo para contestar. ¿Qué figura literaria hay? A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Personificación. Personificación. ¿Por qué, hija? Porque le está dando vida a algo que no tiene la ciudad. ¿Cómo le está dando vida, hija? A la ciudad le está dando vida, ¿cómo? El fragmento donde dice se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos, sabiendo que la ciudad no camina. O bueno, literalmente. Literalmente no camina, pues, ¿no? Una ciudad no camina, es un ente abstracto, ¿verdad? Que le está dando cualidades humanas. Cualidades humanas. Levantarse, por ejemplo, ¿no? Y dar sus primeros pasos de puntillas. Nosotros solamente nos levantamos de puntillas, nosotros las personas. Entonces, la personificación son darle cualidades humanas a un ente abstracto como la ciudad en este caso, ¿verdad? O a un ente inanimado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso es la ciudad. Le está haciendo andar de puntillas y a pasitos. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué la figura literaria personificación? Porque el maestro con esto está humanizando a la ciudad. Le está dando un rostro humano. Por eso empieza así. ¿Ya? Con esta personificación empieza así, le da un rostro humano. ¿En qué momento tiene un rostro humano? Miren, ¿eh? ¿En qué momento? En el momento en el que aparentemente es la madrugada, la hora celeste. Un momento en que tiene una atmósfera encantada, dice.
¿Y por qué encantada? Porque aparecen, aparecidos. No hay una relación como aparecidos, porque en el caso dice también vida fantasmal. Entonces estas personas que viven en la madrugada donde todavía el sol no ha salido, ¿verdad? Es todavía la hora celeste, ¿ya? Es una atmósfera encantada, como que si fueran aparecidos, ¿no? Personas fantasmales allí, en una atmósfera fantasmal, en una vida fantasmal, donde nadie se da cuenta aparentemente, ¿verdad? Así que, ¿quiénes son esas personas que están hechas de otra sustancia? Y si están diciendo de esa manera, personas de otra sustancia, quiere decir que las que se levantan en la hora del sol son distintas. Tienen condiciones diferentes que estas personas de la hora celeste. ¿Quiénes? Las beatas, las monjitas que se levantan muy temprano, van a rezar tempranito. Los noctámbulos que regresan macerados. Cuando dice noctámbulos se refiere a los señores, a las personas que trabajan en la noche, sean mujeres o hombres, ¿no? Que trabajan en la noche y de madrugada a madrugada retornan a sus hogares para nuevamente en la noche ir a trabajar. Luego también dice los basureros, ¿no? Que empiezan a recoger la basura de la ciudad. Y también luego dice los canillitas, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que trabajan muy tempranito, junto con los gallinazos sin plumas, pertenecen a esa hora, a la hora celeste, donde hay una atmósfera encantada y donde hay una vida fantasmal que aparentemente es desconocida de los que se despiertan cuando está el sol. Por tanto, ese momento, la ciudad tiene un rostro humano. ¿Listo? Muy bien. Allí ya hemos visto entonces la parte inicial y rápidamente nos vamos a concluir entonces con el análisis de la novela. ¿De qué estoy hablando? Novela. Cuento. Muy bien, jovencitos. La temática que se realiza en este relato es una temática netamente social, dado que nos presenta esos problemas sociales, la pobreza, la violencia y el desamparo. Muy bien. En ese marco se encuentra la historia del maestro representado por estos niños. ¿De qué trata el cuento? De la explotación infantil, la violencia e injusticias, desamparo que sufren los protagonistas Efraín y Enrique. ¿Quién narra la historia? Es un omnisciente, un narrador desde afuera, como han podido ver, ¿no? La ciudad se levanta de puntillas desde afuera. Es un narrador en tercera persona que desde afuera nos relata esta historia. Los protagonistas son estos dos hermanos, dos niños, Efraín y Enrique, pero también al lado de estos protagonistas está el perro Pedro, son pues los personajes que despiertan no solamente tristeza y dolor por la situación en la que se encuentran, indignación en algún momento, sino también despiertan ternura, ¿verdad? Los antagonistas, Don Santos, el abuelo, el cerdo Pascual, el carnicero, el espacio es Lima, Miraflores, la casa de Don Santos, el muladar del barranco, el tiempo es lineal, inicio, nudo, desenlace. Ya hemos visto el inicio con la llegada de Enrique y Efraín, y cuando no encuentran comida van al muladar y donde pues han aprendido a traer sus cajas, sus latas cargadas de comida, y eso le gusta a Don Santos. Así que Don Santos ha traído al carnicero para mostrarle en la viñeta del centro, para mostrarle ya al cerdo que está engordando y pues se soban los cuchillos, el Don Santos lanza fuego por sus ojos de alegría, ¿verdad? De satisfacción de que va a vender a su cerdo y listo. Luego, uno de esos días, los niños traen poca comida porque les ha ganado el carro de la baja policía, se los ha llevado, la basura y el abuelo los regaña, ¿no? Los regaña y les dice que tienen que ir al muladar. Así que van los niños al muladar y es allí donde Efraín se corta su piececito con el vidrio. Y con los días, esa piernecita se va a infectar y el niño ya no va a poder moverse. El único que va a ir a traer la basura es Enrique, el mayorcito. Pero también va a caer enfermo, con fiebre. Los dos chicos van a caer enfermos. Pero el abuelo no le importa eso.
Le lanza a uno pastillas, al otro piensa que está engañándolo. Así que él intenta ir a traer comida, pero con su pierna de palo no puede movilizarse. Para querer motivarlos que se levanten, les lanzan una zanahoria, un poro, pero ¿qué van a levantarse las criaturas si están enfermos? El cerdo empieza a llorar y al día siguiente se desespera el abuelo y los empieza a golpear con la vara. Y es donde Enrique se levanta y le dice a él no, a Efraín no, yo voy a ir a traer. Y sin comer días, los niños, el niño va hacia el muladar. En el camino ya aparece un fantasma, vuela el niño, ¿no? Como si fuera una especie de hada, ¿no? Llega al muladar, come algunos tomates podridos, porque no ha comido días. Llena los tachos y retorna, y allí le sigue un perrito a quien le van a poner el nombre Pedro. Y es la primera vez que Enrique se va a rebelar con el maestro, con el abuelo. Ya no le va a permitir cosas, o sea, va a querer ganar su posición. Y cuando le dice, pues el abuelo, este perro no se puede quedar, no quiero un hocico más, una boca más en la casa. Así que él le dice, no abuelo, él tiene buen olfato, encuentra las mejores basuras para el cerdo. Entonces, jovencitos, es así que va a aceptar al perrito. Pero Enrique no lo va a llevar, lo va a dejar para que juegue con Efraín, porque quiere que lo acompañe a su hermano, que su hermano supere o por lo menos tolere el dolor que siente con la pierna infectada, ¿verdad? Y él va a seguir yendo a traer hasta que un día llega y el perrito ya no lo espera. Corre donde su hermano, él le dice el abuelo, el perro, y corre hacia el muladar donde estaba el abuelo, y ya prácticamente el cerdo estaba devorando a Pedro. Esto lo llena de indignación al niño, agarra la vara y con eso le da por la espalda al abuelo y va donde su hermano para irse de allí. Pero la vida no lo mata. ¿Ah? Ojo, Efraín no lo mata a su abuelo. No hay nada que él asuma la responsabilidad de un asesinato, no. Él le da con la vara y se va. Es la vida que le hace caer al abuelo. Él se tropieza y cae hacia el muladar donde el cerdo pues prácticamente lo ataca y es su verdugo de Don Santos. Y mientras tanto, Efraín agarra a su hermano, Enrique agarra a su hermano y se van de la siguiente manera, que ahí termina el relato. A mí, Enrique, a mí, dijo. Pronto, exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano. Efraín, el viejo ha caído al chiquero, debemos irnos de acá. ¿A dónde? Preguntó Efraín. A donde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos. No me puedo parar. Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle se dieron cuenta de que la hora celeste había terminado, o sea, su hora de ellos había terminado, y que la ciudad despierta y viva abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Es un final abierto. Esa mandíbula es la ciudad de Lima, que no sabemos si los niños terminarán por sortearla o terminará esta ciudad por devorarla. Muy bien, pasemos rápidamente al cuento Alienación. Como hemos visto en la obra de Julio Ramón Ribeiro, el tema del fracaso, la decepción y la frustración son muy frecuentes en sus personajes, en sus historias. Por ejemplo, en Alienación, el personaje principal es caracterizado como un sambo que anhela parecerse cada vez a un gringo para lograr el reconocimiento social. Sin embargo, sus esfuerzos, aunque muchas veces radicales, son completamente en vano. En aquellos años 60, 70, 75 y para adelante, fue muy fuerte la influencia cultural venida desde los Estados Unidos. Ya no había pues el afán de querer ser un blanquito criollo o español, sino ya ahora, como que lo había desplazado un poco, ahora querían parecerse a los gringos, ¿no? Toda esta influencia cultural hizo que las personas pues de alguna manera asimilen la cultura y olviden la suya, ¿no? Pierdan la personalidad, se despersonalicen, pierdan su identidad. Eso es lo que le pasa al personaje de Alienación. Entonces, veamos qué cosa es alienación. Alienación es la limitación o condicionamiento de la personalidad impuestos al individuo, a la colectividad por factores externos, sociales, económicos o culturales. Es tan fuerte la presión social, jovencitos, que cuando una persona no tiene una personalidad definida, un objetivo en la vida, usualmente es devorado
por ese contexto, por ese entorno, por esa presión. Pierde pues su identidad y lo único que quiere es parecerse a esa cultura, ¿verdad? En este caso a los gringos, a los norteamericanos, ¿ya? En el caso del personaje de Alienación. En las figuras retóricas, en el relato, la prosopografía va a ser la resaltante, dado que va a haber una serie de características del personaje. Asimismo, la ironía. Los referentes temáticos del cuento es eminentemente social. Hay prejuicios, estereotipos, racismos, discriminación, identidad y transgresión. Listo. Pasemos ya al plano del contenido. ¿De qué trata el relato? De la lucha de un joven por cambiar toda su apariencia y su estilo de vida al de un gringo para ganar la aceptación de los demás, sobre todo de la chica que él anhelaba conocer o pues entablar una relación. ¿Quién era ese personaje? Roberto López se llamaba, era un sambo, un joven de raza negra, ¿verdad? Quien se había enamorado de la jovencita más guapa del barrio, la doña Queca, ¿no? Quien quería él entablar una amistad. Hasta que un día la vio jugando vóley y la pelota de Queca rueda hasta donde él se encontraba. Entonces él vio ese momento que era la oportunidad de hablarle a Queca, ¿no? Entonces cuando va a querer alcanzarle la pelota, Queca le lanza una frase que va a determinar el cambio de identidad de este joven, ¿no? Que va a buscar alienarse a la cultura inglesa, norteamericana, va a querer ser un gringo. ¿Qué le dice Queca? Yo no juego con zambos, y eso va a ser crucial para su cambio. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién es el que narra la historia? Ribeiro elabora un narrador testigo en tercera persona. Por eso dice, a pesar de ser sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. Tercera persona, testigo. Pero este narrador lo conoce a López. Entonces, incidentalmente, en algunos fragmentos en la historia, entra en primera persona, como en este caso. Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse y en desambarse lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, esas posiciones coloca al narrador en ese relato. Personaje protagónico, Roberto López, que con el tiempo en el relato va a cambiar de nombre a un nombre norteamericano. Bobby, primero se va a hacer llamar, luego se va a hacer llamar Bob. Su madre se llamaba María, era una señora que lavaba ropa ajena. Los jovencitos de ese barrio, Peluca Rodríguez, Lucas Gómez, Armando Golf. Chalo Sander es el noviecito ocasional de Queca, que siempre ella estaba pues con jovencitos blancos, con tendencia norteamericana, de buena posición económica, etc. Dame unos segundos para concluir, jovencito. Unos segundos nada más. Termino. Gracias por el aviso. Chino Manuel es la pulpería donde trabajaba Bob. Cahuí de Morales también es el dueño de la pastelería, que es el último negocio donde él trabajaba. Bob. José María Cabanillas es un amigo que conoció en el Instituto Norteamericano, donde se hacen amigos y luego viajan al extranjero a querer nacionalizarse norteamericanos, por ello se enrolan al ejército, y en el ejército, cuando van a la guerra, pues es herido y muere Roberto López y el amigo queda lisiado. Así que todos los beneficios de nacionalizarse y que les den seguros, dinero, etcétera, ni siquiera lo va a poder disfrutar la mamá de Bob, dado que su mamá, sin saber nada de él, fallece.